Tiene la palabra la diputada Natalia Ponferrada. Muchas gracias, señora presidenta. Este es un proyecto con media sanción del Senado, del senador Ojeda, en vistas que el departamento del Alto es uno de los pocos departamentos de la provincia que todavía no tienen establecida su fecha de fundación, lo cual es muy importante para los vecinos de los lugares tener esa fecha de referencia histórica para celebrar. Se establece como fecha de fundación el día 24 de diciembre del año 1748, fecha en la cual se crean los curatos del Alto y Ancaste, con E, siguiendo la investigación realizada por el escritor, periodista, poeta y locutor Rodolfo Lobo Molas. Equivocadamente se ha tomado como fecha de fundación del departamento del Alto el 22 de mayo de 1878, porque en esa fecha el departamento ya existía. Si bien los poblamientos comienzan en el siglo XVI con la encomienda que otorga Juan Núñez del Prado el 8 de enero de 1552 a Juan Bautista de Alcántara, otorgando el pueblo de Tabigasta, pueblo de indios, en el actual departamento del Alto, la fecha de mayor importancia es la del 24 de diciembre de 1478, ocasión en la que se produce la división del extenso curato de Maquijigata, que abarcaba los territorios de los actuales departamentos de Santa Rosa, El Alto, Ancasti y La Paz. Los curatos eran lo que hoy conocemos como las parroquias. En aquellos años, las divisiones religiosas eran también las divisiones políticas de los territorios, por lo que los curatos o parroquias eran al mismo tiempo los partidos y o departamentos. Es necesario aclarar que no debe considerarse como fundación de un pueblo el otorgamiento de una encomienda, como la otorgada por Juan Núñez del Prado el 8 de enero de 1552 a Juan Bautista de Alcántara de Tabigasta y Aligilán, porque las Mercedes son tierras que el rey, a través de un delegado, entregaba a un conquistador en pago de sus servicios a la corona. Este desatino ha hecho cometer errores en fijar fechas de otros departamentos, y una cosa es la fecha de la fundación y otras son los primeros poblamientos. Dice don Rafael Cano en Geografía de la provincia de Catamarca que, para una mejor percepción de los diezmos, el obispo de Córdoba del Tucumán, el doctor Miguel de Argandoña, delimitó su jurisdicción, dio los límites al territorio de El Alto, especificando que ésta quedaba como parroquia principal e incluidas en el mismo las de Vilismán y Aligilán. Reitero que las parroquias, curatos, eran también departamentos o partidos. En efecto, en el año 1748, el curato de Maquijigata se dividió en dos. Uno fue el denominado Beneficio de la Concepción de la Sierra de Guayamba, llamado también en el mismo documento Concepción del Alto, y luego Curato de la Concepción del Alto, mientras que la otra sección se denominó simplemente Curato de Ancaste, por disposición del ilustrísimo obispo de Córdoba. El Alto comenzaba a existir desde entonces, formalmente como territorio político y religioso. Diversos documentos nos demuestran, por ejemplo, en 1755, o sea, 7 años después de la creación del Alto, el general Luis José Díaz, en la relación geográfica de la jurisdicción de Catamarca, ya da cuenta del Alto, al decir que por la parte del Lestre a 3 leguas de distancia está la sierra que llaman Maquijata, que subido a ella está la capital que la llaman El Alto. Años más tarde, en el año 1778, el doctor José Antonio Ascazube
efectuó un censo de población y en el informe final da cuenta detallada de los habitantes de cada curato, de tal modo que al volcar los datos de Catamarca anota al curato de la Concepción de El Alto. Otro documento da cuenta de los diezmos aportados a la iglesia entre 1795 y 1797 por las parroquias rurales y allí figura junto a otras parroquias la del Alto. En 1808 los clérigos de la nueva diócesis de Salta declaran sobre los diezmos que proporcionan cada uno de los curatos y allí también figura nuevamente el Alto. Y dice el historiador padre Antonio Larruy que es también de recordar la división eclesiástica que regía en aquella época. El Alto incluía a Santa Rosa. Manuel Soria, en su libro Fechas Catamarqueñas, expresa que en el año 1810 el territorio catamarqueño formaba parte integrante de la Intendencia de Salta. Catamarca constituía una subdelegación dividida política y administrativamente en 7 partidos, denominados Rectoral, Concepción del Alto, Ancaste, Santa María, Belén, Tinogasta y Piedra Blanca. Otro dato significativo es que el 20 de septiembre de 1814, en Tucumán, el intendente de la provincia acuerda licencia al capitán don Ramón Antonio Correa para que abra una escuela de primeras letras en el partido de la Concepción El Alto. 40 años después, en julio de 1854, el gobernador de Catamarca, don Sinforiano Lascano, crea la primera escuela oficial de la provincia en cuyo instrumento legal se expresa que, debiendo establecerse ya en el departamento El Alto una escuela pública. En el Boletín Oficial de Catamarca, en 1872, encontramos diversas notas en las que se destacan algunas. Una dice: Señor juez, partido del departamento del Alto. En otra nota leemos: Ministerio de Gobierno, Catamarca, marzo 7 de 1872. Acúsese recibo, diríjase a las autoridades departamentales del Alto y Ancaste. Vemos también que en otra dice Juzgado Departamental del Alto. En el Boletín Oficial del 4 de mayo de 1872 se publica un decreto del gobernador Francisco Galíndez por el cual se determinan los gendarmes para la campaña, correspondiéndole al Alto 3. Hay otros decretos y notas en diversos números del boletín oficial referidos al departamento del Alto. Todos estos documentos y estos datos nos muestran que el Alto ya existía desde hace varios siglos, que en 1552 comienzan los poblamientos, que desde 1748 se le llama curato, que en 1810 se lo denomina partido, mientras que en 1854 se le dice departamento, lo mismo que en 1872. Por eso, no puede ser ni es tampoco fecha de fundación la del 22 de mayo de 1878. En esa fecha, el gobernador doctor Mardoqueo Molina reglamenta la ley por la que se crea el departamento Santa Rosa, con territorios sacados al departamento El Alto, pero no crea el Alto, pues si se toman territorios de él, significa que el Alto ya existía. El artículo 1 de la ley dice: divídase el departamento del Alto en 2 secciones. Al decir esto, se manifiesta que el Alto ya existe desde antes y debe ser dividido. Es menester aclarar que no debe considerarse como fundación de un pueblo el otorgamiento de una encomienda o merced real, como lo otorga... Sí, pero sigue de nuevo, sí. Seguimos. En resumen, el Alto merece tener su fecha definitiva de fundación. El Alto nace como partido o departamento el 24 de diciembre de 1748, cuando se crean los curatos del Alto y Ancaste. Por lo tanto, pido a los miembros de este cuerpo, acompañemos el proyecto presentado por el senador a fin de que se haga justicia con la fecha de fundación del Alto, que establece
que la establece el día 24 de diciembre de 1748. Nada más, señora presidenta.